Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarado. Hoy tenemos el gusto de contar por primera vez en nuestra emisora con la escritora cubana Zoe Valdés. ¿Qué tal, Zoe? Muy bien, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Sobre todo en este momento que hay una gran cantidad de cosas que comentar con relación a la actualidad, no solo de Israel, del mundo. Bueno, justamente queríamos escuchar tu voz en estos asuntos porque la verdad es que con la experiencia que hemos visto hace tan solo 2 años cuando empezó el ataque de Hamas el 7 de octubre, recuerdo perfectamente que durante los próximos primeros 7 días muchos países dieron el apoyo a Israel porque Israel era agredido. Bueno, no todos, porque alguna ministra española como Yone Belarra salió ese mismo día que atacaban los de Hamas a Israel diciendo del genocidio palestino, ¿no? O sea, parece que se equivocó de discurso o lo tenía preparado. Pero realmente siempre tenemos un poquito de precaución con los apoyos porque tardan muy poco en desvanecerse. Quisiéramos saber tu opinión sobre este tema porque justamente has escrito hace muy poco una columna que se llama nada menos que Cobardía, hablando de este tema, ¿no? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando con Irán, con Israel, con la sociedad en general? Sí, bueno, la columna salió el martes. Hoy hay otro artículo que es sobre las nuevas amenazas de el ayatollah de Irán, ¿no? Mira, mi opinión es solo un punto mm, más, porque desgraciadamente el mundo ha cambiado mucho, no solo desde el 48 hasta acá. Acuérdate, Jorge, que en el 48 Estados Unidos se pone en contra del Estado de Israel. Es precisamente la Unión Soviética quien apoya, eso no hay que olvidarlo, y hay muchas consecuencias desde entonces históricas, hay que analizarlas a través de esa decisión de Estados Unidos. Yo el 7 de octubre quedé consternada como todo el mundo, la mayoría del mundo. El martes salió mi columna, no, el lunes salió un escrito mío en la Gaceta de la Iberosfera que se llama Antisemitismo. Ya tan temprano yo dije, esto es lo que va a ocurrir, desgraciadamente es lo que ha ocurrido. El antisemitismo se ha desatado en primer lugar porque ya no estamos en los años 80. La gente, desgraciadamente Internet ha socavado la inteligencia, el nivel de análisis, la lectura, el interés por la historia de estas nuevas generaciones que van por unos caminos muy equivocados y muy peligrosos. Y de hecho yo he padecido las consecuencias de ese primer análisis. Y no voy a hablar de eso ahora porque no es el momento, no viene al caso. Pero mucha gente que se ha puesto a decir la verdad, nada más que la verdad, con elementos profundos, claves de esta historia que ustedes hace siglos que padecen, pues la han sufrido también de otra forma, ¿no? Mi opinión es que yo le aconsejaría hoy mismo a Israel, como hice, acabo de hacer en Facebook precisamente y en X, que se quiten de esa, yo sé que es difícil, que no pueden, pero desgraciadamente Estados Unidos siempre raja, como hicieron con los cubanos en la Guerra Fría, como hicieron cuando la crisis de los misiles, me refiero a eso, como hicieron desde luego en otros lugares, Afganistán, por ejemplo. Y yo creo que la decisión de Benjamín Netanyahu es una decisión firme, con un propósito muy claro, porque eh, hay dos, hay dos casos que la gente ha querido unir, que es el 7 de octubre Gaza
que además ya vemos en lo que se ha convertido gracias en muy buena parte a los islamocomunistas, y este problema con Irán, que además la IAEA ha dicho que ya tenían más del 80, creo que el más del 70%, casi el 80%, que ya deja de ser de engranaje de rango civil para entrar en lo militar. Eso que una ministra de Defensa norteamericana, creo que es ministra de Defensa, Tulsi, no sé qué, no me acuerdo ahora el apellido, no lo vea. Me parece peligrosísimo, no solo para Israel. Israel está librando una batalla de supervivencia, porque la gente dice está haciendo el trabajo sucio. No es un trabajo sucio, es el trabajo más limpio que se puede hacer por la vida. Y es un trabajo que se está haciendo primero por esa nación y después por la amenaza que hemos visto que hay contra el mundo, contra Estados Unidos, porque ellos lo han gritado 1000 veces. No solo dicen muerte a Israel, Israel no puede existir, como me dijeron a mí aquí en un programa de televisión, mirándome a los ojos. Y yo dije, no, Israel tiene que existir. Y luego van a ir a la no existencia de Estados Unidos, que ellos lo han dicho. Entonces, es que eso lo entienden ya no la gente que opina. Hoy todo el mundo es un opinólogo, hoy todo el mundo dice algo. Es que lo entienden los periodistas, es que lo entiende la prensa, es que esa gente está preparada de verdad como periodistas, hacen la investigación que es necesaria y que tiene que ser rápida para entender no solo este conflicto que lleva el tiempo que ya sabemos que lleva, sino para entender la necesidad que hay de que no solo se entienda, sino que se lleve al propósito final, que es acabar con una tiranía que ya no es una tiranía solo a nivel de Irán, a nivel mundial, que es la tiranía del islamo-comunismo. En tanto que cubana lo viví en Cuba, cuando empezaron a llegar los palestinos de la OLP a entrenarse en Cuba, se entrenaban en Cuba como se entrenaban los de ETA y se entrenaban todos esos terroristas, pero que además le daban una posición privilegiada por encima de los cubanos. Pero eso es muy difícil, que si no has estado en la historia metida y que además te intereses por por la verdad, y seas una persona compasiva, no solo mediante la historia, sino mediante la realidad, lo que se está viviendo, lo que se vivió el 7 de octubre, que se ha desdoblado a otra cosa completamente infame. Bueno, pues mi opinión es que estamos en un problema de caída, de ignorancia mundial insoportable, inaguantable. Esto me perturba mucho, te lo tengo que decir así tranquilamente. Bueno, mira, yo te voy a contar una anécdota personal. Cuando yo estaba viviendo en Israel en los años 70, 80, me llamó la atención porque en esa época todavía no había caído el telón de acero, en los países comunistas, aunque tú mencionaste que al principio la Unión Soviética apoyó la creación del Estado de Israel, pero ya pocos años después los intereses petroleros en el Medio Oriente le hicieron cambiar un poco de tónica. Entonces no había países comunistas, pero sí había una embajada de Cuba en la zona de Tel Aviv. Siempre la hubo, por lo menos hasta hace unos años, ¿no? Y me llamaba la atención porque ya en los años 60, aquel Congreso de La Habana del 66, con el llamamiento del Che Guevara a hacer uno, dos, tres Vietnam, a revolucionar y atacar el mundo, La parecía tricontinental. la tricontinental, pues era un llamamiento que sirvió de base, porque estamos hablando del año 66, que es cuando nace también la OLP, que la gente piensa que nace para protestar por la conquista de Israel de los territorios en el 67, pero resulta que se fundaron en el 65, es decir, que Exacto.
su interés no era recuperar los territorios conquistados, sino hacer desaparecer a Israel, ¿no? Eh, pero parece que esta dimensión histórica cada vez es menos importante. Tú mencionabas esta generación de que con Internet, de alguna manera, parece como que se socava la inteligencia, así decías. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de recuperar lo que en principio sería una visión un poco más racional del mundo? Yo creo que estamos tarde, pero hay que hacerlo porque es muy urgente. Yo hoy estaba oyendo a George Van Susan, que seguramente conoces, el libro extraordinario de él, El conflicto árabe-israelí, que es un libro que hay que leer con urgencia, por favor, con urgencia. Hay que ir a ese libro corriendo. Y este señor lo decía, hay que volver al estudio y hay que volver, lo ha dicho en en miles de ocasiones. Hoy precisamente, cuando hablé de lo de la Unión Soviética, me refería a una posición errática constante de Estados Unidos. Él también habló hoy de esa posición errática, más bien de Donald Trump, porque no se puede firmar, como ha firmado Estados Unidos, un acuerdo con los Houthis para que no le ataquen las embarcaciones a ellos y que a los demás se les dé igual y seguir para adelante, porque esto no es un problema de mercantilismo, esto no es una sociedad de construcción de inmuebles, esto es algo más serio. Yo no, como sabes, yo no tengo ninguna posición beligerante frente a Donald Trump. A mí Donald Trump lo conocí en el 2012, la verdad que no me caía nada bien y después me fue cayendo simpático, además ha sostenido posiciones muy interesantes con relación a Israel, a Cuba, anticomunistas y todo eso. El problema es que tiene una posición errática a nivel internacional, tal como ha dicho George Bensusan, tiene toda la razón, como mismo la tiene Emmanuel Macron, pero en una medida, en una escala mayor, porque Emmanuel Macron también está todo el tiempo desdiciéndose, confundiendo, mintiendo además, mintiendo, porque el problema es que en la cultura, en la educación, por eso la batalla cultural es tan importante, la taquilla se ha introducido, la mentira, eso que en el islamismo se llama taquilla, se ha introducido, o sea, ya la gente, y eso lo vivimos nosotros en Cuba, que es también algo que va muy bien con el comunismo, o sea, mentir con hechos que pudieran estar cerca de la verdad, como a Fidel Castro le han hecho 600 y pico de atentados, como se decía en una época, todo falso, todo mentira, eran incluso algunos atentados que se autoinfligía él. Entonces, este tipo de cosas que está sucediendo desde el 7, desde, como bien has dicho, desde 4 o 5, una semana después del 7 de octubre, es, eh, es verdaderamente, vaya, es imposible de aceptar, porque no puede ser que estemos en un mundo tan adelantado para unas cosas y que nos estemos yendo a un atraso de una inhumanidad espeluznante y de una inhumanidad que tiene como base sobre todo la ignorancia y la indecencia, porque es indecente. Las múltiples acciones erráticas de Macron son de una indecencia terribles. Bueno, me imagino que eso obedece también a cuestiones internas, es decir, que muchos de estos dirigentes internacionales actúan en base a su propio electorado. Macron tiene en Claro, Francia 5 millones de musulmanes, claro. eh, Trump tiene de todo y no se sabe muy bien qué es lo que tiene o a qué responde, pero me imagino que también eso hace que Francia no pueda ser imparcial en un proceso así, a menos que esté dispuesto a enfrentarse a su propio electorado. Y a su propia historia. Tiene que enfrentarse, porque qué pasó aquí cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando la ocupación. Esa es una historia que tienen que ver de frente, porque y además, Jorge, a mí lo que me molesta profundamente de esto es que yo viví otra época en Francia
que estas acciones eran impensables, impensables. Todo lo que yo aprendí de la libertad, todo lo aprendí estudiando lo que fue la ocupación, cuando escribí el libro de Dora Maar, de todo lo que fue la ocupación nazi en este país, cuando escribí otros libros que tienen que ver con esa época. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dándole la espalda a tu historia, pero hay otra cosa peor, que es lo que está pasando también en España y ojalá que ese régimen caiga, porque lo veo también en el camino de Francia. El problema es que todas estas, estos cargos de estos cargos eh, socialistas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace unos días salió un video de Jean-Luc Mélenchon, que como sabes es el líder de la izquierda aquí, es una especie de guía espiritual más que cualquier otra cosa. Y, y este hombre hace unos años hablaba horrores de Irán y se ponía de parte de Israel. Ahora es todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Por lo que acabas de decir. Porque yo creo que hay más de 5 millones. Se dice que hay 6 millones, pero yo creo que hay mucho más de voto musulmán. Y luego, con relación a lo que creo que queda, que son 200.000, porque muchos judíos se han ido de este país. Para ellos ya es insoportable y se puede entender. Y lo que pasa es que todas las instituciones han sido ocupadas por este tipo de personas. Cuando ves lo que es la Francia insumisa, que son todos los comunistas unidos en la asamblea, cuando discuten, es como si estuvieras viendo una reunión del partido en Cuba, de las peores, cuando atacaban a la gente de una manera no solo vulgar, además criminal, ¿no? Como pidiendo verdaderamente el fin de una persona, el fin humano de una persona. Y eso ellos saben que, los que quieren el poder, se está preparando desde luego para el 27, para las elecciones, saben que tienen que ir por esa vía. Y esa vía es también la vía, desgraciadamente, no solo del voto, de las instituciones, porque han copado las instituciones. O sea, en las instituciones, cuando en un lugar te ponen una bandera, como ha pasado en el sur de Francia, que te ponen una bandera palestina en una alcaldía y tienes, no puedes protestar porque te botan del trabajo, pues es que las instituciones están copadas. Cuando tienes una eurodiputada como Rima Hassan, que ha hecho de su luchita palestina falsa y mediocre, un modo de vida, un fondo de comercio, como dicen aquí, es verdaderamente aterrador, aterrador porque de aquí, de esa situación es muy difícil salir. Bueno, es muy difícil salir y cómo se puede salir del actual contexto de esta guerra entre Irán e Israel, porque claro, como dicen en inglés, el wishful thinking, el deseo de que las cosas podrían ser fantásticas si llevaran a cabo una revolución interna en Irán y sacaran a los ayatolás, todo eso está muy bien, pero Pero es bueno. que eso, mira, yo trabajo mucho con los iraníes en Together for Freedom. Eso es lo que le dicen a los cubanos, pero como en un régimen totalitario, que en el caso de Irán es peor, porque cuelgan a los homosexuales de las grúas, las adúlteras según los criterios de ellos, como esa pobre gente, fíjate que esa gente se ha desatado hoy en estos días pidiéndole a Israel que acaben el trabajo. Es la única forma que yo aconsejo es que Israel vaya hasta el final, que vaya hasta el final, que arrase y voy a apoyarlo, aunque me cueste, fíjate, esto para un escritor en esta Europa de hoy significa muchas cosas, significa que te cierren editoriales, que te cierren conferencias, que te cierren intervenciones previstas. Ya me ha pasado, porque el 7 de octubre, cuando salió lo de antisemitismo el lunes, ya el lunes mismo por la tarde, una editorial canceló un libro que ya estaba en preparación para septiembre del año pasado y me cancelaron en una biblioteca.
O sea, la cancelación, pero el problema es que o uno va de verdad con la verdad y con la firmeza, o esto va a seguir, vaya, hasta que a ellos les da la gana de zumbar la bomba y acabar con todo el mundo, con el mundo occidental, que es lo que quieren, con lo que quieren acabar, ¿no? Pues no sé si quieres agregar algo más, Zoe, porque realmente tus palabras yo creo que han quedado muy claras, pero si te queda algo en la recámara, como dicen los pistoleros en las películas. Sí, yo tengo que hacerle un llamado a los amigos míos, y si tú me lo permites, lo voy a hacer desde aquí, porque yo he estado en Israel varias veces, en la Universidad de Tel Aviv, bueno, imagínate, Jerusalén, todo. Entonces, cuando yo he hablado de Cuba, no entienden. Yo creo que tienen que empezar a entender quiénes son los verdaderos amigos de Israel, porque le han lavado mucho la cara al régimen castrista. Yo no estoy reprochando nada ahora, no es el momento, pero lo que sí es el momento es de que sepan de una vez quiénes son a la gente que tienen, que han tenido siempre ahí, ahí. Los primeros que salieron ahora mismo a ponerse de parte de Irán, todos los ministros castristas, ahí está en X, en Twitter, todos los ministros castristas, todo el ministerio, el Minrex, todo el mundo, como siempre hacen, porque son los enemigos de Israel. Pero cuando a Israel les toca limpiarles a ellos, como cuando la Operación Cigarro, que yo escribí un libro sobre eso, la historia de una familia judía que sacaron de Cuba de la manera que sacaron, como sacaron una gran cantidad de familias, para limpiarles a ellos el problema. Israel está ahí, pues no pueden estar más, porque esa gente quiere el fin también como lo quiere Irán. Y nosotros, los cubanos, que como sabes, yo acabo de publicar este libro que precisamente habla de eso, ¿no? De, hay un capítulo incluso, porque a nosotros sabes que nos llaman los judíos del Caribe, igual no lo sabes, pero en algunas ocasiones pues hay que tener en cuenta que en muchísimas ocasiones, no por, fíjate, las comparaciones no me gustan nunca, pero sobre todo por los 14.000 niños Peter Pan que sacaron de Cuba, yo no sé si tú estás al tanto de todo eso, y por esa es la razón, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que eh, hay un momento en que no se puede ponerse uno de parte de la gente que está de parte de tu enemigo. Y los castristas están del lado del enemigo de Israel. Los castristas son los enemigos de Israel. Y lo otro que tengo que decir, mira, a mí Israel me ha dado tanto, lo más importante, conocimiento. El mundo no tiene cómo pagarle a Israel el conocimiento. Entonces, por eso, I am Israel High. Muchas gracias por habernos atendido, Zoe Valdés. Esperamos que en otro momento menos dramático, esperemos, podamos volver a retomar el contacto. Hasta Con mucho entonces. gusto. Gracias, Jorge. Gracias.